que yo me acuerde que existía, que era con una tarjeta, digo, con una cédula de papel. Sí, sí, señor. Pero eso lo conocí yo a través de papá, que era el que mandaba en la casa, y nos mostraba cómo le ponían el sello a las cédulas. Sí, él nos explicaba ¿Qué les explicaba? cómo era que se hacían las votaciones, solamente los hombres, y que tuvieran 21 años. Una idea siempre se origina en algún punto. Generalmente, una nueva idea también es una vieja idea, que en algún punto de la historia se readaptó para tener sentido en un contexto en particular. Así lo escribe la académica organizacional Bárbara Cesarniowska en su artículo Traveling Ideas de 1996. Este video es pues un viaje que nos invita a ver cómo las ideas de lo que son las elecciones están embebidas en un contexto, con ideas que se transforman y se adaptan a las necesidades socioculturales. Esta es la historia sobre las elecciones, contada por Juan, de 90 años, y Beatriz, de 85. Dos hermanos, dos vivencias, el poder de elegir. Hola, soy Beatriz Hernández Balbuena. Mi nombre, como todos ustedes saben, es Juan Honorato Hernández Balbuena. Y afortunadamente tuve la ocasión de ver muchos sucesos importantes en la capital y en Colombia. Como te digo, antes no había sino dos candidatos, uno liberal y otro conservador. Antes no había sino rojo y azul, liberal y conservador. Y la violencia, eso dio al principio a lo que nosotros conocemos en esta época como la violencia, precisamente que fue que cuando subía un partido votaban a todo el mundo del otro partido. No había una reglamentación. En la época de mis tíos, de mi abuelita, no podían salir al pueblo a llevar el mercado porque ellos usaban, para trabajar, usaban una valletilla roja en el cuello. Entonces los conservadores se valían de eso para maltratarlos. Que cuando el Partido Conservador mandaba eso, votaba a todo el mundo. No había servicios civiles establecidos. Cada vez que había votaciones tenían que tener prudencia para poder ir al pueblo a votar. ¿Cómo así, prudencia? Sí, no llevan nada rojo, de ningún color, lo que te digo, una toalla blanca o negra o un trapo de otro color menos alusivo a los colores que había en ese tiempo de liberal y conservador. Solamente los hombres podían votar en esa época. La mujer mucho tiempo después. Cuando las mujeres no podían votar, ¿qué hacía? O sea, tu mamá y ustedes, ¿qué hacían? No, nos quedábamos en la casa organizando lo de la comida y para cuando el esposo o el papá o los hermanos fueran a votar, ya hubiera el almuerzo común y corriente. Luego pues vino la dictadura de Rojas Pinilla, que cambió totalmente el país también. Tomó el poder a la fuerza en 1953, y estando el partido conservador al mando. Gustavo Rojas Pinilla autorizó por decreto que la mujer ya podía votar o tener ese derecho propio de la mujer. Josefina de Valencia, que era una de las líderes feministas, promotora del vete femenino, venía luchando desde hacía mucho tiempo porque las mujeres tuvieran el mismo derecho que los hombres, especialmente en las urnas, para que hubiera equidad y que todos tuviéramos mando. Maravilloso ese proceso porque era la primera vez que la mujer votaba. Entonces fui con mi esposo y votamos los dos. Él me dijo cómo debía de hacer para poder quedar registrada en la lista de votantes. Yo votaba por el que más, pues el que más me aconsejara mi esposo también, porque ya estaba casada. Nos avisaban mucho por radio y los periódicos, claro, por ahí, por esos medios, uno
entendía por quién votar. Desde el púlpito los sacerdotes en la misa informaban también. Entonces, como era obligación ir a misa, era el atractivo de todos los domingos. Y uno se enteraba ya desde el púlpito, el sacerdote se encargaba de decir, tal día son elecciones. Amigablemente comentábamos después de que saliera elegido. Antes de las elecciones, en el momento en que todo el mundo estaba eligiendo por quién votar a nivel personal, ¿hablaban con los amigos sobre los candidatos? Más bien no había muchos corrillos de que vamos a votar por fulano, vamos, no, sino cada uno fuimos muy prudentes antes, muy prudentes para lo que te digo, no herir susceptibilidades, sino tranquilos. Antes había una tinta especial con unos frasquitos y metía uno el dedo índice para quedar registrado que sí votó. Por eso queda uno ahí marcado para siempre, porque era muy difícil quitarse esa tinta del dedo para todas partes donde iba. Ah, sí, ya votó, porque iba uno marcado, ¿sí me entiende? ¿Y cómo te intentabas quitártelo? Pues no me hacía estorbo ni me sentía mal, porque quería quedar registrada que voté. ¿Querías sentirte como... Que había cumplido con ese compromiso. Cumplí ese compromiso con mi país? ¿Por qué lo defines como un compromiso? Porque es el mejor compromiso que uno adquiere como mujer, después de que no teníamos derecho al voto y ahora sí votar, quedaba uno marcado y podía decirle a las amigas, sí, voté por allí, por acá. ¿Cómo se veían los puestos de votación? O sea, si puedes ayudarme a describirlos antes, en esa época, tú llegabas y ¿qué veías? En cajas de madera eran las donde uno iba a depositar el voto. No había señoras o mujeres en el jurado, solamente hombres. Y le daban a uno unas listas, pero afortunadamente en esa época solamente había 2 candidatos. Entonces uno fácilmente podía decidir por quién votar.